Padre eterno, Señor Jesucristo, gracias porque tú desciendes a tu iglesia, tú desciendes a la reunión de aquellos que en tu nombre, Padre bendito, se congregan buscando la santidad, porque tu palabra nos santifica, eterno Señor Dios. Gracias por estar aquí, gracias por este lugar, gracias por la salud, las fuerzas con las que tú nos diste el despertar hoy, Señor, porque por ello podemos venir confiadamente a este encuentro. Gracias por los que están presentes, por los que están ausentes, Señor. Tú eres juez justo, papá. Yo no intercedo por nadie porque, Señor, a veces en la intercesión anulamos tu justicia. Tú lo sabes, mi amado Señor. Tú eres juez justo. Aquellos que pudiendo estar aquí prefirieron otra cosa, Padre, están en tu mano y en tu justicia. Yo ruego por los que están presentes, Señor, por los que vencieron su carne, Señor Jesucristo, por los que están aumentando su amor por ti, que sean ungidos, llenados, Padre Santo, de tu Espíritu hermoso, de esos dones, de esos frutos que nos van a ayudar alcanzar la imagen y semejanza de Jesucristo. Declaramos la presencia de los ejércitos del cielo, querubines, serafines, arcángeles y ángeles guardan este lugar. Señor, contienden contra todo espíritu inmundo, contra todo espíritu de hombre. Señor, tú te levantas para que tu nombre santo no sea blasfemado. Juez justo, contiende contra los que nos aborrecen, Padre. Yo declaro, Señor, que tengo la mente de Jesucristo, que tu mente, Señor, que yo tengo la mente de un ungido, de uno que tú has llamado, que tu palabra penetra, Señor, hasta lo más profundo de mi ser y me da convicción de justicia, de pecado y de juicio. Guillermo de la Garza Ambrís no vive más, sino Jesucristo de Nazaret. Él es el que vive en mí. Tú y yo somos uno solo, papá. Y eres tú el que te levantas en tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia. Y eres el mismo que toca cada mente, cada corazón, Señor, para que esa palabra de rema, de frutos, se vea próspera al 100%, Señor, en toda nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesucristo lo declaramos por la presencia de tu Espíritu Santo guiándonos, Padre. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Recibe nuestra acción de gracias por toda tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque nos perdonas, porque muchas veces no sabemos lo que decimos ni lo que hacemos. Gracias por ir a esa cruz, por ese sacrificio y por esa sangre preciosa. Declaramos, Señor, que somos uno en tu Espíritu Santo, como Jesucristo lo es en ti. Eternamente y para siempre sea extendida, Señor, esta bendición y esta unción a toda tu iglesia y a los que estás llamando a tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vaya buscando, por favor, el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 23. San Mateo, capítulo 4, versículo 23. En el nombre de nuestro amado y perfecto Dios, hermoso Dios, Jesucristo, santo eres, Señor. Santo y perfecta es tu misericordia. Bendito Dios, que por ella nos das vida, Padre Santo. Amén. Dolor y sufrimiento, gozo y alegría. Ese es el tema que nuestro amado y perfecto Dios ha puesto en esta mañana para hablar a nuestra vida. Dolor y sufrimiento, gozo y alegría. Amén. San Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25 y del 5 al 12. Dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea. Fíjese bien, amado hermano, porque es necesario que nos movamos en el poder de lo sobrenatural, de lo espiritual. ¿A qué me refiero? A que usted visualice, no nada más escuche, porque eso viene también a afectar en nuestra vida. Si nosotros no usamos el poder de Dios materializando en nuestro corazón,
las cosas que sucedieron. Por esa razón es que a veces no alcanzamos a comprender lo que sucedió. Por eso es que a veces tenemos en poco las cosas que Jesucristo hizo. Si no visualizamos al Señor en esa cruz, si no veo yo su cuerpo, ¿sí?, desangrado, golpeado, maltratado, humillado, si no lo veo en mi espíritu, si solamente estoy escuchando que fue inmolado, no voy a tener una perfecta capacidad de entendimiento. Escúchenme bien. Por eso es que Dios también nos dio ese don, porque es un don de Dios cuando nosotros podemos visualizar. En el mundo le dicen, imagínese usted, pero en Cristo es visualizar lo espiritual, lo que ya no se ve o lo que todavía no se puede ver, ¿sí? Es necesario que estemos aquí en espíritu, alma y cuerpo y desatemos el poder que Dios nos dio. El poder de poder, valga la redundancia, de visualizar, no nada más de escuchar. Amén. Dice la palabra, San Mateo 4:23 dice, y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire nada más qué tremendo es esto. Vamos a visualizar qué nos está diciendo la palabra en este fragmento de la Biblia. Que cuando Jesús terminó, fíjese lo impresionante de las palabras. Por eso es que le digo visualice. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús terminó de recorrer Galilea, que es una extensión territorial muy grande, cuando Él terminó no hubo gente enferma, amado hermano. Dice la palabra que Él sanó toda enfermedad y toda dolencia. Es impresionante cuando nosotros nos podemos analizar con el Espíritu de Dios, decir, muchas veces nosotros pensamos nada más en la parte donde vivimos, en el lugar donde vivimos. Vamos a visualizar nada más la calle donde vivimos. ¿Qué le gustan? ¿40 casas? ¿50 casas? ¿Qué le parecen? ¿200 personas en ese espacio? ¿Y cuánto tiempo verdaderamente podríamos decir que en esa calle, en esas casas, en esas personas no hay nadie triste, ni mucho menos enfermo? Verdaderamente no. Si eso sucediera nos parecería algo increíble. Imagínese, visualice en el Espíritu lo que está escrito. Que Jesús recorrió toda Galilea y dice la palabra que sanó toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, el pueblo estaba sanado, feliz. Y aún así lo buscaban para matarlo. Fíjese nada más. Versículo 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria. ¿Sí? Si tuviéramos la oportunidad de tener un mapa, ¿sí?, podríamos ver lo que Jesucristo había abarcado, todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Amén. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y ahí sí, en Siria, los que fueron llevados fueron sanados. Amén. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bien, vamos a, en este espacio, en esta parte de la Biblia, vamos a analizar dos cosas importantes. Amén. Primeramente vamos a ver un milagro, otro milagro que quizá, vuelvo a repetir, porque no desatamos el gran poder de Dios, porque nada más estamos escuchando, sí, solamente estamos escuchando, pero no estamos viviendo en el espíritu ese momento, sí, a veces lo desapercibimos, lo pasamos como insignificante, como poca cosa, sí. Primeramente vamos a ver un milagro, que pasó en ese momento y que muchos desde ese momento y hasta estos días no han podido ver o no habíamos podido ver por causa de nuestra dureza de corazón, porque no queremos ver las cosas que Dios nos está mostrando, solamente las escuchamos, ¿sí? ¿Y cuál es la gloria de aquellos que viven este tipo de vida, este tipo de sufrimiento? ¿Sí? Por eso nuestra enseñanza de hoy se llama dolor y sufrimiento. ¿Amén? Sí, amén. Bien. Mire, primero quiero que analicemos esto que dice la palabra. Dice que viendo la multitud, la Biblia nos habla de que mucha gente estaba siguiendo a Cristo, pero vuelvo a repetirle, perdóname si soy muy repetitivo en esto. Tenemos que empezar a abrir nuestro corazón a las imágenes, no solamente a la palabra. Sí, dice que mucha gente estaba siguiendo a Jesucristo, y en el capítulo 5 lo maneja como multitud. Le voy a decir qué significa multitud, para que la luz de nuestro entendimiento, para que podamos ir penetrando más en imágenes a través del Espíritu. Amén. Dice, número grande e indeterminado de personas o cosas, una pluralidad de personas colectiva, ¿sí? Reunida más o menos fortuitamente, pero que reacciona como un todo, o sea que reaccionan de la misma manera, ante un determinado estímulo suficientemente fuerte. Lo característico de su comportamiento es que en ella se da una especie de mutuo contagio en virtud del cual todos y cada uno reacciona espontáneamente y de manera favorable a los sentimientos de los demás. ¿Sí me entendió? ¿Sí entendió lo que significa multitud? Es la reunión de personas para recibir. Son estimuladas por algo agradable, ¿sí? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque el Señor Jesucristo, ¿sí?, con el solo caminar hacía ese efecto de atracción. La gente, la multitud, una cantidad que no se puede enumerar, porque los apóstoles, por eso no está escrito la cantidad. Los apóstoles no podían hacer un censo, no podían decir, a ver, primero se me forman porque vamos a escribir, ¿sí?
Por eso lo manejan como una multitud. Ellos vieron una muchedumbre de gente, pero mire qué impresionante. A veces, por eso es importante que nos involucremos en el significado de las palabras. ¿Sí? Dice que lo que caracteriza a una multitud, ¿sí?, es que tienen algo en común. No va nada más cada quien, como vulgarmente decimos en el mundo, cada loco con su tema y cada chango a su mecate. No, aquí van con un fin común, ¿sí? Y dice que cada quien reacciona espontáneamente de una manera favorable a los sentimientos de los demás. Eso sucede muchas veces en la casa de Cristo, ¿sí? Los que hemos sido ungidos con una mayor unción y autoridad de parte de Dios, reaccionamos cuando alguien se está postrando. Somos movidos a misericordia por el Espíritu Santo y vamos, nos postramos con Él y oramos. Eso es lo importante de una multitud, ¿sí? Bien, la cantidad de personas que seguían a Jesús era mucha y fue aumentando con su ministerio, porque veían las señales y los milagros que Él hacía. San Mateo capítulo 14, versículo 1, por favor. 21. San Mateo 14, versículo 21, nos habla, ¿sí?, de la alimentación que el Señor hizo a 5,000, ¿sí? Dice el libro de San Mateo capítulo 14, versículo 28, que aquellos comieron, dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Para mayor claridad, para que nuestra mente se vaya enfocando en visualizar las cosas, mire, después de su enseñanza en el monte, ¿sí?, la cantidad aproximada de hombres, es decir, después el Señor predicó las bienaventuranzas en el monte, ¿sí? Tiempo después la gente lo va siguiendo. En ese mismo tiempo ya la cantidad era de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que le seguían, ¿sí?, a quienes alimentó. Suponiendo que la cantidad incontable de hombres, de mujeres y niños, que fue la que se añadió de la cantidad que dio en el monte, en los ayes, al tiempo que alimentó a los 5,000, ¿sí?, nos deja, vamos a visualizar 5,000 personas, ¿sí?, hombres, mujeres y niños, que estuvieron con Jesucristo en ese monte. Quizá cuando el Señor les dio de comer ya eran 10,000, 9,000, 8,000, no lo sé, ¿sí? Ya se había multiplicado la cantidad de personas, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿cómo se llama? Vamos a enfocarnos en 5,000 personas. 5,000 personas que lo escucharon en el monte, ¿sí? Veamos una congregación o una reunión de 5,000 personas más o menos, ¿sí? No sé si usted alcanza a ver, no sé si usted alcanza a percibir esa imagen. ¿Sí la alcanza a ver? Quiero que vea el espacio que se necesita, la dispersión que se necesita, ¿sí?, para que aproximadamente haya 5,000 personas en un espacio. Para que usted vaya abriendo su corazón, para que usted vaya visualizando aproximadamente cuánto espacio se necesita, para reunir a 5,000 personas. ¿Amén? Amén. Bien. Para reunir 5,000 personas en un espacio cerrado, se tiene que considerar por lo menos un espacio cuadrado de 50 centímetros por 50 centímetros por persona. 50 centímetros más o menos es esta distancia por esta distancia por persona.
para podernos reunir en un lugar cerrado. Ahora, si consideramos que Jesús estuvo en un lugar abierto, ¿sí?, donde las personas podían tener más distancia entre la una y la otra, es decir, hubo un mayor espacio, una mayor separación entre las personas, y más aún, ¿sí?, que era un lugar que en lugar de acercarse las personas, de que Jesús se acercara a las personas, se alejó, porque dice la palabra que él vio la multitud y agarra y se sube al monte. Al momento de subir al monte, se separa un poco más de esas personas, ¿sí? Si consideramos aparte que el sonido se dispersa de una manera mayor en un espacio abierto, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál fue la potencia de la voz de Jesús para que aún los que estaban separados de él lo oyeran? Es tremendo cuando nos ponemos a analizar las cosas que están escritas, cuando nos ponemos a visualizar lo que está escrito. Jesús se subió a un monte, no lo sé, quizá a una altura como esta, ¿sí? Pero eso todavía le dio, no sé, 2, 3 metros más de separación de las personas. Y dice la palabra que comenzó a hablarles. No dice que comenzó a gritarles. No dice, Jesús empezó a gritarles, ¡hey, bienaventurado! Bien, hazte para acá. La palabra dice que él comenzó a hablarles, ¿sí? Y las personas lo siguieron oyendo. ¿Por qué razón? Porque cuando alimentó a los 5,000, ya había crecido el número de los discípulos que estaban con él. Es sorprendente esto que estamos hablando. Quizá lo vemos así como algo muy simple, pero si no lo tomamos como introducción para las cosas grandes, ¿cómo creeremos? El Señor mismo les dijo, si les he hablado las cosas terrenales y no me creen, como si les dijera las celestiales. Si nosotros no nos sorprende lo que estamos, o no estamos visualizando lo que estamos viendo, ¿cómo creeremos en las cosas celestiales? Eso no se puede catalogar de otra manera más que un milagro, porque en ese tiempo quizá con la tecnología de hoy día, yo no sé, no lo puedo saber o aproximar. ¿Qué se necesitaría para hablarle en un espacio abierto a 5,000 personas reunidas? A 5,000 personas que dicen, ay, vamos a sentarnos, pero hazte más para allá. Yo siento que quizá, no lo sé, quizá la distancia de separación aumentó quizá un 50%, porque querían estar cómodos. Porque la palabra no dice que se amontonó, dice que él, viendo a la multitud, ¿sí?, subió al monte y sentándose, dice, fueron a los discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Es importante que nosotros empecemos a ver las cosas maravillosas que hay en la Biblia. Es sorprendente que Jesús hablara en un espacio abierto, es decir, al aire libre y grande, y todos los que estaban le oyeran. Aunque la multitud aumentó, cuando Jesús les dio de comer, la multitud empezó a menguar cuando el Señor los reprende, porque les dice, ustedes solamente me siguen porque comen. San Juan capítulo 6, 64 al 66, ahí nos habla de cómo aquellos que estaban muy contentos, estaban muy agradecidos quizá. El Señor les dice, ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron, pero trabajen por el pan de vida eterna.
Pónganse a trabajar por el reino de los cielos para que verdaderamente puedan comer. Uy, no. No, ya nos va a empezar a decir. Y dice la palabra que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Grandes cantidades. Para ese entonces supongamos que eran 8,000, 9,000 personas, y después del que el Señor les habla una palabra dura, ¿cuántos lo siguieron? 12. Y todavía el Señor les pregunta, ¿se quieren ir también ustedes? A lo que Pablo respondió con sabiduría. ¿A dónde va? Pedro respondió con sabiduría. ¿A dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántas cosas hermosas, cuántas cosas gloriosas habían visto ya los apóstoles que dijeron que se vayan? No saben lo que se pierde. Ya tenían gran convicción los apóstoles de quién era Jesús, del poder que el Señor tenía en su persona. ¿Sí? Esto no se, le vuelvo a repetir, no se puede catalogar de otra manera como un milagro. Es un milagro que el Señor Jesucristo haya hablado y las personas, 5,000 personas a lo menos, es una cantidad aproximada que estamos usando para definir multitud. Quizás era más, pero todos le escucharon, porque la palabra del Señor llega a nuestro corazón. Entonces es importante, repito, reitero, que nosotros profundicemos cuando nos involucramos en la lectura de la palabra. También involucrémonos en la visualización de los hechos, de lo que pasó. ¿Para qué? Para que podamos verdaderamente ser iluminados en plenitud de lo que pasó, para que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento sea mayor y sea pleno. ¿Sí? Eso nada más como una breve introducción. Vuelva por favor ahí al libro de San Mateo 5, del 1 al 12. Vamos a volverlo a leer. Quiero por favor que lo volvamos a leer. San Mateo 5, volviendo a ese lugar, vamos a volver espiritualmente a ese lugar del monte donde el Señor le habla a la multitud. Amén. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Bien, primero nuevamente es importante que entendamos, que tengamos una mayor claridad en el significado de estas palabras. En el versículo 12 hay algo bien tremendo. Dice, gócense y alégrense. ¿Sí? ¿Qué significan estas dos palabras? Gozo y alegría. Fíjese bien lo que Dios nos dio para esta mañana. ¿Sí? Alegría se deriva del latín alecer o alesiris,
es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores, palabras, gestos o actos que expresan el júbilo. La alegría es una de las emociones que experimenta el ser humano en la vida. Es un estado interior, fresco y luminoso, generador de bienestar. Genera altos niveles de energía y una poderosa disposición. Amén. La alegría es un sentimiento o valor, la acción constructiva que puede ser percibida en toda persona, siendo así que quien la experimenta la revela en su apariencia, lenguaje, decisiones y actos, ¿sí? La tristeza es el sentimiento o emoción contraria. También se puede definir como el estado de ánimo más confortable por el cual se pueda pasar. La tristeza juega un rol, ya que sin ella no se podría sentir la alegría. Póngame atención, ¿sí? Y según estudios médicos, la alegría ayuda al mejoramiento de la salud. Generalmente está originada por un sentimiento placentero o por la relación con alguna persona o cosa que manifiesta este tipo de emoción y que nos contagia. Amén. Amén. ¿Sí? Y nos contagia viviéndola casi como propia. Puede ser producto de la diversión o el entretenimiento. Ahora, ¿cómo afecta la alegría a nuestra salud? Es un hecho probado, ¿sí?, por la medicina psicosomática y por nuestra experiencia directa, que descansa primordialmente en la satisfacción afectiva y hace que funcionen mejor los órganos de nuestro cuerpo. Amén. Órganos como el hígado, el estómago, el corazón, los pulmones. Fíjese cómo afecta nuestra vida la alegría y también nuestra mente, y hace, también que nuestra mente gane claridad y eficiencia, es decir, que entienda mejor, ¿sí?, y también pueda manifestar los pensamientos de una manera más clara, que nuestra mente pueda trabajar al 100%, ¿sí? Los estados mentales positivos inducen al cerebro a liberar una hormona llamada endorfina, que significa endo, interno, y morfina, ¿sí?, analgésico o anestésico. Eso significa endorfina, algo interno, ¿sí?, que produce un analgésico. La endorfina producida por el cerebro alivia o elimina, ¿sí?, el dolor tanto físico como emocional y aumenta la resistencia de la mente y del cuerpo. Fíjese cómo el Señor dice: gócense y alégrense, haciéndonos referencia, dándonos a saber que eso no lo vamos a recibir, sino que es algo que nosotros tenemos que vivir, que está en nosotros el estar alegres. ¿Y cuánto afecta la alegría a nuestra vida? Que nos ayuda a sanar, a que nuestro cuerpo se vuelva más resistente, a que el cerebro segregue esa hormona llamada endorfina. De esto ya habíamos hablado en tiempo pasado, ¿sí? Cuando el Señor nos habló de por qué es mejor dar que recibir, porque nos alegra el corazón, porque nos alegramos en nuestro interior y de esa manera estamos creando, ¿sí?, un cuerpo más resistente. Por eso es que Jesucristo soportó lo que soportó, porque Él se gozaba, Él se alegraba en hacer la voluntad de su Padre, y su mente humana segregaba tanta endorfina que Él pudo soportar sin quejarse, ¿sí?, los padecimientos que Él llevó.
Él mismo preparó su cuerpo. Porque Él entendía, porque la luz de entendimiento que Jesucristo tenía es la que Dios espera que nosotros alcancemos. Por eso es que en esta mañana le digo, también visualice lo que usted está escuchando. Amén. Eso es alegría. Fíjese, esto es bien importante, ¿eh? Gozo. Es la intensidad de los sentimientos propio de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. En el cristianismo, el gozo viene del latín gaudium. Hace parte del Espíritu Santo. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mire lo que nos dice la palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Es el segundo fruto del Espíritu que el apóstol San Pablo enumera en su carta a los Gálatas. Y acuérdense que Dios es un Dios de orden. Si Pablo enumeró los frutos del Espíritu de esa manera, es porque así le fueron dados por Dios. Amén. Es porque van del mayor al menor. Fíjese que el gozo ocupa el segundo sitio en esta enumeración que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. El gozo, y lo mismo debería de decirse del amor. ¿Sí? Ese efecto de la caridad, es decir, el amor ágape. Por esto el apóstol Pablo lo coloca inmediatamente después del amor y la paz, antes de otras virtudes morales. Según algunos estudiosos de San Pablo, gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes son poseídos por Dios. ¿Sí? Así lo explica Santo Tomás de Aquino diciendo: el acto de la caridad se sigue siempre el gozo, pues todo amante goza en la posesión del amado. Y la caridad tiene siempre presente a Dios, como lo afirma Juan en su epístola, primera de Juan 14:16. El Señor es amor, y todo aquel que dice que ama a Dios debe amar a su prójimo. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Otros autores definen el gozo como una virtud, esto es, la alegría y complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios y su justicia, tal como lo hace entender y saber el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y mire, esto es impresionante. A diferencia de la felicidad, el gozo no es resultado de circunstancias externas, ¿sí? No es, la felicidad puede ser porque yo vi un regalo que me gustó, yo pude ver a algún familiar que tenía tiempo que ya no lo veía, ¿sí? Dice la palabra que no es por causas externas, depende únicamente, escúcheme bien esto, guárdelo en su corazón, y cuando usted lo hable, haga mucho énfasis en esto. Depende únicamente de la actividad del Espíritu Santo. Es decir, que aquellos que no tienen trabajando el Espíritu Santo en su vida no pueden disfrutar de una plenitud de gozo. Porque es algo que solamente el Espíritu Santo en nuestro interior puede desatar para que nosotros también
juntamente con Él lo podamos experimentar. ¿Sí? Dice, depende únicamente de la actividad del Espíritu Santo en la vida de la persona. Así pues, las circunstancias, aunque sean adversas o contrarias, no influyen en la voluntad de las personas que tienen una profunda relación con Dios. Gozo, en términos bíblicos, es en sí una expresión del alma. Fíjese qué tremendo es cuando nosotros nos involucramos más allá de lo que está escrito. A ver, aquí, pero ¿qué hay más allá? Cuando profundizamos de una manera completa en las cosas que estamos leyendo, no nada más escuchando, sino también visualizando, ¿sí? Humanamente hablando, a nadie le agrada, o por su propia voluntad, ¿sí? No le gusta o busca tristezas o estados de ánimo negativos. Cuando nosotros vivimos en el mundo tenemos eso como algo que rechazar, ¿sí? Nadie por su propio gusto busca el sufrir, el llorar, el dolor, sea interno o sea externo. Nosotros tenemos eso como algo desagradable. ¿Amén? Sí, amén. Pero ¿por qué, pues, Dios dice que se gocen y se alegren aquellos que sufren y padecen? Y aún más, los llama bienaventurados. Porque en el versículo 12 el Señor nos dice, cuando tú llores, cuando tú sufras, cuando sientas impotencia por la injusticia, dice el Señor, gózate, alégrate. Qué gozo y qué alegría se pueden sentir o podemos sentir los que cuando sufrimos o cuando lloramos. Primeramente, ¿qué es? ¿A qué se refería el Señor con bienaventurado? Otra palabra que es bien importantísima. Se utiliza casi siempre con una expresión equivalente a feliz aquel. ¿Sí? Podría parecer contradictorio que un estado de ánimo negativo como la tristeza, el llorar, la impotencia, puedan dar como fruto un sentimientos como el gozo y la alegría. En el mundo las personas huyen de cualquier tipo de sufrimiento. A la gente no le gusta o no nos gusta, ¿sí? Pero ¿por qué llama a Jesucristo feliz aquel o afortunado aquel? Es decir, bienaventurado el que sufre y padece por causa de Él o por causa del reino de Dios, ¿sí? Muchas veces no se hace la voluntad de Dios porque no se sabe o no se entiende que Dios es galardonador o recompensa, ¿sí? Recompensador de los que le buscan y hacen su voluntad. En esta parte de la Biblia, Dios nos manda a ser intercesores. Dios dice, como intercesor vas a sufrir, vas a llorar, con lágrimas, con lamentos, con gemidos, ¿sí? Pero bienaventurado serás llamado. O sea, ¿pero cómo? ¿Quién va a buscar sufrir, llorar, padecer porque le digan bienaventurado? Pues nada más dime bienaventurado y nos ahorramos problemas. Pero no hay una claridad en las cosas que está hablando el Señor. No hay un perfecto entendimiento. Dios nos manda a padecer por causa del reino, pero hay un galardón. Hay una recompensa de parte de Dios. Hay una bendición de parte de Dios que va a ser añadida a nuestra vida. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, versículo 6, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios,
porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que está escrito y que recompensa y que galardona. Es decir, Dios no te va a mandar a hacer algo sin darte algo a cambio. Cuando tú sientes en tu corazón el predicarle a una persona, ¿por qué muchas veces no lo hacemos? Porque nada más estamos oyendo el mandamiento de Dios, pero no estamos visualizando el galardón de Dios. No lo estamos viendo, y no se trata de condicionar a Dios. No se trata de decir, bueno, sí le voy a predicar a mi vecino, pero dime qué me vas a dar. Si me conviene voy y le predico. Si me conviene me pongo en la brecha por él. Si me conviene, Señor, voy a interceder por él. Pero primero muéstrame mi galardón. No se trata de eso. Se trata de la fe y del amor en Cristo Jesús. Del saber, del tener consciente en mi mente y en mi corazón que lo que yo voy a hacer por esa persona voy a recibir de parte de Dios el 100% más. El 100% más. ¿Sí? En alguna ocasión, como un breve testimonio, recuerdo, venía yo de mi trabajo y se me acercó una persona y me dice, oye, los camiones que van para Tizayuca. No, le digo, pues es que yo venía en una avenida paralela. Le digo, no, tienes que caminar hacia allá y allá lo tomas. En ese momento el Señor me movió a misericordia y recuerdo que saqué 20 pesos de mi bolsa y le dije, ¿sabes qué? Toma, cómprate un refresco y vete en camión, estás muy lejos. ¿Sí? Al siguiente día, en una avenida, amados hermanos, donde transita mucha gente, recuerdo que me encontré 20 pesos. El Señor me estaba pagando lo que hice. Aquí están tus 20 pesos que me prestaste. Porque dice la palabra, en cuanto lo hiciste a uno de estos tus hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ahí están tus 20 pesos. Y ya no recuerdo con claridad, eso tiene ya tiempo, si fue al siguiente día o más adelante, otros 20 pesos. Este es lo que me prestaste. Aquí está tu pago. El 100%. Usted me dirá 20 pesos. Amado hermano, si fueron 20 pesos, dice por ahí un pensamiento, que el que regala bendiciones, recibe bendiciones dobles. Dobles, amados hermanos. Si nosotros fuéramos con ese pensamiento y con esa convicción a extender el reino de Dios, a vivir como aquellos bienaventurados, no tendríamos ni siquiera que pensar en decir, voy a llorar, voy a afligir mi alma, voy a padecer dolor. Quizá, si Dios lo quiere, hasta me van a correr a patadas. Hasta me van a aventar, no sé, una piedra. Sáquese de aquí, órale, cristiano. ¿Sí? Pero voy a padecerlo por causa del reino. Pero no se hace. ¿Por qué razón? Porque no estamos poniendo también nuestros ojos en la recompensa. Se nos olvida la recompensa que Dios nos ha dado. Primeramente tenemos una promesa gloriosa. Yo voy a estar contigo. No temas, yo voy contigo. ¿Sí? Y segunda, lo que nos dice en el libro de Mateos, gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos. Ay, qué padre, una gran recompensa. Pero ¿quién intima? ¿Quién profundiza en su relación con Dios y le dice, Señor, muéstrame mi recompensa en los cielos? Ayúdame a ver esas cosas que me están esperando allá, para que yo ponga mis ojos en ella y no me importe lo que tenga que padecer. Nos falta, amados hermanos. Por eso es que le vuelvo a repetir, tenemos que visualizar, ver imágenes, no solamente escuchar palabras. Cuando estamos intimando con Dios, cuando nos congregamos
Cuando alguien nos habla, cuando leemos la Biblia, estamos profundizando nuestra intimidad con Dios. Es tiempo de ver más allá de lo que estamos escuchando. Jesucristo llama bienaventurados a aquellos que padecen por causa del reino, porque recibirán recompensa aquí y en los cielos, como Él también. Porque acuérdense que nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Estamos buscando alcanzar su estatura. Y algo bien importante, amados hermanos, muchas veces nos contristamos, nos entristecemos, ¿sí? Decae nuestro ánimo. ¿Por qué razón? Porque no entendemos. La palabra dice que Dios desea que alcancemos su estatura, no que seamos iguales. No podemos, aceptémoslo en nuestro corazón. Nunca, nadie, jamás, ni en el cielo, ni en la tierra, puede ser igual a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. No podemos igualarnos a Él, pero sí podemos alcanzar su estatura. ¿Cuál es su estatura? La perfecta obediencia. Eso es lo que Dios está esperando que alcancemos. No que vayamos por ahí predicando, metiéndonos a las iglesias católicas, metiéndonos a las iglesias evangelistas, a los pares de sufrir, a los testigos de Jehová. No. Lo que Dios espera es que alcancemos la perfecta obediencia. Esa es la estatura del varón perfecto. Que cuando el Espíritu Santo te dice, bájate y predícale a ese que va, y no digas, híjole Señor, pero ya voy tarde al trabajo, me van a descontar un día. Que cuando el Señor te diga en el metro, levántate y predícales a todos estos, híjole Señor, ¿y quién va a hacer la guerra espiritual para los demonios que se levantan? La palabra dice que mejor son dos que uno. Y no sabemos la Biblia para defendernos, pero de lujo. Sí, lo ocupamos como escudo, pero con escudo de los azotes y reprensiones del Señor, no contra los dardos del enemigo. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos con claridad. Dios no nos mandó a ser iguales a Jesucristo, porque entonces está anulando o está incapacitando lo que ya hizo. Está diciendo, no fue suficiente, que necesito que alguien más vaya a la cruz, que necesito que alguien más derrame sangre. Y con ese sacrificio el Señor salvó al mundo entero. Porque Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Entonces entendamos con claridad. Cuando el diablo venga y usted se equivoca muchas veces queremos ser iguales. Y al ver la distancia tan grande que hay, nos contristamos, nos entristecemos, nos apagamos. No, pues yo cuando voy a ser igual que Jesucristo. Es que Dios no te dijo que seas igual. Dios lo que quiere, lo que está mandando es que alcancemos la perfecta obediencia. Amén. Eso es lo que Dios manda cuando el apóstol Pablo dice que alcancemos la estatura del varón perfecto. Amén. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, ahí adelantito, nada más dele vuelta. Vea cómo también Jesucristo, el Señor mismo hecho carne, también se inspiraba, se fortalecía, se renovaba constantemente. ¿Por qué? Porque no estaba viendo, híjole, Él no se atormentaba, aunque Él lo sabía. Él sabía que le esperaba un sufrimiento, un dolor, un padecimiento inigualable, único. Él sabía todo lo que le iban a hacer, pero Él no se atormentaba pensando en decir, ay,
voy a ser feliz porque voy a provocar que mi cerebro genere endorfinas, porque tengo mucho que soportar. Él no se atormentaba a sí mismo, como muchas veces sí lo hacemos nosotros, ¿sí? Él tenía puesta su mirada en lo que iba a recibir, en el galardón que iba a recibir. Dice la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que veía Jesucristo? Él iba a disfrutar. Él decía: voy a sufrir, pero voy a gozar después. ¿Y cuál era su mirada? La diestra del trono de Dios. Él soportó muchas humillaciones, muchos insultos, el desprecio, el menosprecio de mucha gente, amados hermanos, porque él decía: yo veo tu trono y me veo a tu diestra. Él volteaba su mirada al cielo y decía: ese trono. Quizá cuando nosotros nos sentimos desanimados, cuando las cosas no están funcionando como nosotros esperamos que funcionen, quizá no sería bueno que nos sentáramos, respiráramos profundamente y volteáramos al reino de los cielos, que mirásemos la inmensidad, ¿sí?, de ese lugar y decir: allá hay un lugar para mí. Señor, muéstrame, ayúdame a ver, como me ayudas a ver muchas cosas, ayúdame a ver ese trono, ese reino, ese lugar, esa tierra que está preparada para mí. Ayúdame a inspirar mi ministerio. Le vuelvo a repetir, no se trata de condicionar a Dios, no, si lo veo grande y extenso, si está como a mí me gusta, órale, le entramos, Señor. La palabra dice que Dios da de una manera más grande de la que pedimos o esperamos. O sea que lo que nosotros podemos visualizar no se compara con lo que Dios ya tiene preparado, no está preparándolo. Ya está esperándonos en el reino de los cielos. El Señor ya terminó su obra ya. Solamente está esperando a que se cumpla el número de los que hemos de ser salvos. Eso es lo único que Dios está esperando y lo único que también nosotros. Hay un número, no está escrito ese número. Yo no le puedo decir si son 20 billones o trillones de personas, no lo sé. Hay un número, está en el corazón de Dios. Pero cuando se cumple el número de los hijos y de los consiervos, se acabó. Es hora de repartir. Pero no decir: híjole, me faltaste, mijito, se me olvidó que estabas en la lista. No. Ya está el reino del Señor dispuesto para quienes lo estamos buscando. Por tanto, debe ser favorable, ¿sí?, que nosotros también nos involucremos con el Señor a decirle: Señor, ayúdame a ver ese gozo que está puesto delante de mí, para que imagen y semejanza de Jesucristo yo pueda sufrir el menosprecio, para que yo pueda soportar ese dolor, esa tristeza, para que mis ojos puedan derramar un llanto honesto y sincero, que pueda, Señor, verdaderamente agradarte, para que sea yo llamado bienaventurado. Afortunado tú que lloras. Imagínese usted está hecho un paño de lágrimas y alguien dice: ay, qué suerte la tuya.
Humanamente hablando, ¿qué le diría si supieras lo que estoy padeciendo? En la carne le diríamos, ¿sabes qué? Mira, mejor retírate, por favor, ¿no? Pero no podemos decirle esas palabras al Señor, porque el Señor verdaderamente, ciertamente, sabe lo que nosotros no sabemos. Y se cumplen sus palabras: tus caminos y tus pensamientos no son los míos. ¿Cuál es la recompensa o el pago de Dios por padecer por su causa? Vuelva al libro de Mateo capítulo 5. Es necesario que veamos, ¿sí? Para que podamos entender lo que Dios nos está hablando. Sí, el Señor nos dice: bienaventurados los pobres. Bueno, para agradar a Dios hay que ser pobre en espíritu. De esto nos habló el Señor ya las semanas pasadas. ¿Qué es un pobre de espíritu? Alguien que depende de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Cuando hacemos una intercesión de corazón que provoca que nuestro cuerpo reaccione con lágrimas que Dios ve, ¿sí? Bienaventurados los mansos, no estar buscando ni metiéndonos en pleitos, ¿sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Cuando yo no voy a las instancias legales, sí, aclaro esto, el Señor dice por medio del apóstol Pablo que Él puso que toda autoridad es puesta por Dios y que ha sido puesta para infundir temor, porque va a aplicar la justicia, ¿sí? Pero el Señor, y en esto le quiero hacer una aclaración, la Biblia no tiene contradicciones, ¿sí? Si Pablo dijo algo que contradice o que pueda parecer contradictorio a lo que Jesucristo habló, mi deber o mi camino es seguir a Cristo. Amén. Sí, amén. ¿A dónde voy? Pablo dice que para eso se pusieron las leyes, pero Jesucristo dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Busca primero el reino de Dios. No vayas al MP, no vayas al ministerio público, no vayas con el policía. Si tienes problemas con tu vecino, Señor, tú eres juez justo, y para que tu nombre no sea blasfemado por una mala acción o por una mala palabra de mi persona, Padre, yo te llamo para que tú juzgues entre mi vecino y yo, ¿sí? El Señor va a obrar. Si Dios decide obrar trayendo una patrulla y llevándose a tu vecino, fue Dios el que juzgó. Le darás la gloria al Señor. Señor, yo clamé a ti y tú me hiciste justicia, ¿sí? Primeramente es el reino de Dios y su justicia. Si el Señor nos confirma que va a solucionar el problema yendo a una institución o estancia legal, amén, vamos, pero Dios ya me lo dijo, Dios ya me mandó, ¿sí? Ya el Señor ya me envió. ¿Por qué? Porque yo pedí la dirección. Eso es la pobreza de espíritu también. ¿Qué hago, Señor? ¿Vas a ponerlo en su lugar o lo van a poner en su lugar? ¿Sí? Bienaventurados los de limpio corazón. Cuando Dios nos llama y somos obedientes, cuando tenemos un corazón limpio, es cuando hacemos la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad? En cuanto nos lo dice, hacerlo. Dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Cuándo nos volvemos pacificadores? Cuando estamos poniendo paz entre Dios y los hombres, los que no conocen a Dios. Cuando intercedemos: Señor, yo te pido por esta colonia, por mi vecino, por mi tío. Sí, porque acuérdese que Dios nos mandó, nos dio el
ministerio de la reconciliación. Estamos poniendo paz para que Dios obre, ¿sí? Bienaventurados los que padecen persecución. Bueno, todavía, o muchas todavía no se manifiesta grandemente, pero a veces nos corren, a veces no nos aceptan, a veces nos desechan, ¿sí? Dice, bienaventurados sean cuando los insulten o les vituperen. Y dice el Señor, gócense. ¿Qué puede provocar en nosotros algo tan tremendo como es la alegría y el gozo? Fíjese lo que está escrito en San Mateo, ahí en el capítulo 5, en el capítulo 3 y en el capítulo 10. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sáltese al versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ya vio dónde está su recompensa? Sí, en el reino de los cielos. Fíjese cómo está escrito, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice, porque de ellos será el reino de los cielos. Cuando tú haces paz entre Dios y los hombres, te haces dueño del cielo. Cuando tú lloras por una intercesión, el cielo está a tu disposición. El Señor dice, bienaventurados. ¿Por qué nos tenemos que gozar? Porque todo lo que es de Dios está a mi favor. ¿Sí? ¿Qué significan estas palabras? Cada vez que un hijo de Dios padece o vive emociones o sentimientos como estos, mueve todo lo que hay en el cielo, desata el poder de Dios para manifestar sus obras. Por esto Jesús dice, gócense y alégrense, porque el reino de los cielos está a tu favor. Consuélate porque el ejército más poderoso del universo está luchando por ti. Levántate porque la victoria es tuya. Fíjese nada más qué cosa tan hermosa. Por eso el Señor dice, gózate. Después de que hayas sufrido, después de que hayas llorado, limpia tus lágrimas, desecha tu dolor y alégrate y gózate, porque todo lo que está allá arriba está trabajando para ti. Porque sin dar una palabra, quizá con una lágrima, estás desatando un poder tan tremendo que no lo puedes ni ver. Puestos los ojos en la recompensa. El Señor está poniendo nuestros ojos en la recompensa. Gózate y alégrate, porque el reino de los cielos, dice, es tuyo. Amén. Bendito Dios. No dice el Señor, si me convences, si tus lágrimas son tantas o salen del corazón, entonces te voy a dar una parte. No. Por eso es que Jesucristo los llama feliz aquel, afortunado aquel que está llorando, afortunado aquel que está haciendo la paz entre Dios y los hombres, porque todo el reino de Dios está trabajando. Estás haciendo trabajar el reino de los cielos. Hace rato hay un canto muy hermoso que dice, ángeles suben y bajan, suben y bajan. Si pudiéramos verlos, si le pidiéramos a Cristo que abriera nuestros ojos como los abrió los de Eliseo y pudiéramos ver la recompensa, yo creo que gozo y alegría sería poco lo que sentiríamos. Es una gran recompensa. Por eso el tema que el Señor dijo, dolor y sufrimiento, pero gozo y alegría. Por eso la importancia de poner atención. Dice que la tristeza juega un rol importante, porque si no hay tristeza, tampoco hay alegría. Es necesario que sembremos con tristeza la alegría y el gozo que Dios nos está poniendo por delante. ¿De qué manera tan hermosa? Haciéndonos saber que el reino,
que su reino trabaja cuando nosotros nos contristamos en el espíritu. Cuando nosotros clamamos por justicia, cuando vemos una injusticia y decimos: Dios bendito, ven y establece tu reino, vuelve ya, Señor. Restaura todas las cosas. Cuando le dicen: ay, sí, aleluya, ya, váyanse de aquí. El reino de los cielos se turba. El reino de los cielos se mueve, amados hermanos. Los ángeles suben y bajan. El corazón de Dios, yo no lo sé, pero imagino que se mueve de una manera tan esplendorosa, tan maravillosa, que las cosas suceden, que las cosas se manifiestan. Es necesario que empecemos a ver en el Espíritu las cosas de Dios. Y si no las hemos podido ver, clamarle al Señor. Dice el Señor: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, hermosas, que tú no conoces, que corazón, que ojos y oídos no han visto. Yo te las mostraré, dice el Padre. No te dice: ve a tu pastor, ve a tu papá, ve a tu mamá. Dice: ven a mí, porque es mi reino, porque yo tengo el poder, porque yo hice estas cosas para ti, yo te las puedo mostrar. Amén. Es el gozo que debe de inspirarnos, es la alegría que debe sanar nuestro interior y fortalecer nuestro exterior para alcanzar la plenitud, ¿sí? La estatura del varón perfecto, la perfecta obediencia a Dios. Decir: no, Señor, vale la pena. A lo mejor me van a bajar del metro, a lo mejor me van a sacar, pero lo que me has mostrado, Señor, vale la pena. Si no lo hemos visto, es tiempo de pedirle al Señor: abre mis ojos como a Eliseo, ayúdame a ver el gozo que está puesto delante de mí, para que yo pueda menospreciar mi propia vida, para que las ofensas, los maltratos, los insultos que puedan ser contra mi persona, Señor, me sean insignificantes. Ayúdame a ver el gozo y la gracia que tú has puesto delante de mí. Vamos a terminar. Vaya por favor al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, del 9 al 12. Mire lo que el Señor nos habla. Hebreos 6, del 9 al 12 dice: pero en cuanto a ustedes, oh amados, en cuanto a ustedes, oh amados, dice el Señor, están persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra de fe y trabajo de amor que ha mostrado hasta su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Aunque no vengan y nos den las gracias, vamos a buscar otro lugar a donde llevar la palabra de Dios. Dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Siempre la misma actitud, sin importar lo que recibamos, puestos nuestros ojos en la recompensa, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántas promesas tenemos de parte de Dios? Como iglesia, como individuos, como hijos, tenemos promesas de parte de Dios. Terminamos San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. Estén persuadidos, convencidos de que tenemos cosas mejores, que vale la pena todo lo que podamos sufrir o llorar o padecer por causa de eso, por causa de ese
precioso reino, de ese perfecto reino. Miren lo que nos dice el Señor: vengan a mí y descansen. San Mateo 11, 25 al 30. Dios nos está llamando para estar cerca de Él y descansar. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Por esto Pablo decía: ¿quieres hacerte sabio este ignorante? No te acerques a decir: Señor, yo sé, sino: Señor, enséñame. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, alegría, gozo. Dice la palabra que el gozo solamente nos lo da el Espíritu Santo cuando está trabajando. Mientras no lo podemos disfrutar. Si estamos haciendo obras de amor por los que no conocen a Dios, vamos a sentir el gozo de Cristo. Por eso dice: mi gozo se ha cumplido, y ustedes sentirán. ¿Cómo sentimos cuando alguien viene a Cristo? ¿Qué gozo sentimos cuando nuestra familia viene? El hermano inconverso dobla rodillas. Cuando dice: yo quiero ser bautizado, ¿qué se siente, amado mío? Es un gozo, es una sensación, es un sentimiento incomparable, porque eso siente Cristo. Dice: te voy a hacer sentir mi gozo, te voy a inspirar para que continúes. Dice, versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevar una vida en Cristo es fácil y no nos va a causar, o no nos debe de causar, mayor peso que un mayor y más excelente peso de gloria. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea tu Espíritu Santo, Padre, porque estas cosas las guardaste de los sabios y de los entendidos, Señor, y nos has dado un corazón de niños para podernos revelar. Hoy te adoramos, Señor Jesucristo, te damos gracias. Yo te ruego por toda tu iglesia, amado Dios Padre, para que podamos, Señor, alcanzar esa plenitud, esa gracia delante de tu presencia, y nuestros ojos sean abiertos, para que podamos ver, Señor, el gozo puesto delante de nosotros, para que podamos poner nuestros ojos en la recompensa, creyendo que el reino de los cielos nos pertenece cuando hacemos lo que te agrada, amado Señor. Ayúdanos, papá, a vivir este tipo de vida, este estilo de vida, esta forma de vida, Señor, aunque con dolor y sufrimientos puedas llegar a hacernos sentir el gozo y la alegría que hay en ti y en tu santo corazón, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por toda tu misericordia, por toda tu bondad, tu benevolencia, por todo lo maravilloso que tú eres para con tu creación y especialmente para tu iglesia y tu heredad. Gracias te damos, bendito Dios. Te pedimos, Señor, unánimes, en el nombre de Jesucristo, en el nombre en el que tú prometiste y eres Dios que cumple sus palabras. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, abre nuestros ojos como abriste los ojos de Eliseo, y ayúdanos a ver ese reino, ese ejército poderoso que trabaja a nuestro favor cuando nosotros, Señor, padecemos por causa de tu reino bendito, por causa, Señor, de tu palabra, del Evangelio. Gracias te damos, bendito y perfecto Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Gloria al Señor.